Recuerdo ese día como si fuera ayer, aunque solo tenía 6 años. Mi nombre es Julie y ese día cambió mi vida para siempre. Papá se había ido en otro viaje de negocios, dejando a mamá y a mí solas en nuestra casa. Estaba jugando con mis muñecas en la sala cuando escuché el timbre. Mamá se apresuró a abrir la puerta, su rostro iluminándose al ver quién estaba allí. Julie, cariño, ve a tu habitación y juega, dijo, con la voz temblando de emoción. Hice lo que me pidió, pero la curiosidad me venció. Me deslicé por la esquina y vi a un hombre alto que no reconocía. Mamá estaba rápidamente empacando ropa en una maleta, moviéndose más rápido de lo que la había visto antes. Mamá cerró su maleta y se dirigió hacia la puerta. Salí de donde me estaba escondiendo, sintiéndome confundida y asustada. «Mamá, ¿a dónde vas?», pregunté. «Tengo que irme por un tiempo, cariño», dijo. «No te estoy mirando directamente a los ojos, así que sé una buena niña para papá, ¿de acuerdo?». Y así, se fue. Sin abrazos, sin un beso de despedida, solo el sonido de un motor de coche arrancando y alejándose. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada, esperando que regresara, pero no lo hizo. La casa se sentía más grande y vacía que nunca. Al caer la noche, me asusté más. Traté de encender las luces, pero era demasiado baja para alcanzar los interruptores. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor y comencé a llorar. «Mamá, papá», llamé una y otra vez, pero nadie vino. No sé cuántos días pasaron. Tenía hambre y sed, y la oscuridad se sentía viva con monstruos esperando atraparme. Lloré hasta no tener más lágrimas, luego me acurruqué en una esquina, temblando de miedo. Finalmente, escuché voces afuera. La vecina, la señora Jaroni, estaba hablando con alguien. «He estado escuchando a una niña llorar durante días», dijo. «Estoy preocupada, podría haber pasado algo». La puerta se abrió de golpe y de repente la casa se llenó de gente, policías, vecinos y finalmente mi papá, Jen. Lloró al recogerme en sus brazos. «Oh Dios, Julie, lo siento tanto», dije, aferrándome a él, llorando de alivio. Detrás de él, vi a un policía sosteniendo un papel. «Señor James», dijo el policía seriamente, «creo que debería leer esto». Papá me dejó suavemente y tomó la nota. Mientras la leía, su rostro caía. De repente, parecía mucho mayor, como si hubieran pasado años en solo unos momentos. «Ella se ha ido», susurró. «Amy se ha ido. Nos dejó». Las siguientes semanas fueron un borrón. Papá tomó tiempo libre del trabajo para quedarse conmigo. Tuvimos muchas visitas, parientes, amigos y una señora amable que, según papá, era psicóloga infantil. Jen había pasado por una experiencia traumática. La psicóloga le explicó a papá. «Es normal que Julie tenga algunos miedos y ansiedades después de lo que pasó». Y vaya que tenía miedos. No podía dormir sin una luz encendida, la oscuridad me aterrorizaba, me asustaba cada vez que papá tenía que irse, temiendo que no regresara. El miedo nunca desapareció realmente, se convirtió en parte de quien era, igual que mi cabello castaño o mis ojos verdes. Me convertí en Julie James, la chica cuya madre la dejó, la chica que le temía a la oscuridad, la chica que siempre se preocupaba por ser abandonada. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la vida comenzó a sentirse normal nuevamente, pero una nueva clase de normal. Papá y yo nos convertimos en un equipo de dos, tratando de vivir en este nuevo mundo sin mamá. Él aprendió a trenzar mi cabello. Al principio no era muy bueno, pero mejoró con la práctica, y yo aprendí a preparar su café justo como le gustaba. Luego todo cambió cuando papá conoció a Lauren. Tenía 8 años cuando me la presentó. Lauren tenía ojos amables y una sonrisa cálida que me hizo sentir cómoda de inmediato. Durante las siguientes semanas, Lauren se convirtió en una parte regular de nuestras vidas. No intentó reemplazar a mi mamá, lo cual aprecié más de lo que podía expresar.
En cambio, encontró su propio lugar en nuestra pequeña familia. Un día, escuché a papá hablar con ella por teléfono. Creo que es hora, Lauren. ¿Te mudarás con nosotros? Lauren se mudó una semana después. No intentó ser mi mamá, pero se convirtió en algo igual de importante, una amiga. Me ayudaba con la tarea, trenzaba mi cabello mucho mejor que papá nunca pudo y siempre se aseguraba de que hubiera una luz nocturna en mi habitación. A medida que pasaron los años, otras cosas también cambiaron. La empresa de papá tuvo éxito y de repente nos mudamos a una casa grande en un barrio elegante. Tenía mi propia habitación con un vestidor y una vista de la piscina del patio trasero. Pero algunas cosas no cambiaron. Todavía dormía con la luz nocturna, todavía me preocupaba cada vez que papá se iba de viaje de negocios y, a veces, por la noche, lo veía mirando fotos antiguas de mamá. Mi cumpleaños número 11 comenzó como cualquier otro día. Me desperté con el olor de panqueques, el regalo especial de cumpleaños de Lauren para mí. Papá estaba en casa del trabajo y estábamos planeando una pequeña fiesta más tarde. Todo parecía perfecto hasta que sonó el timbre. Mientras entraba en la sala, me congelé. Allí estaba, luciendo mayor pero inconfundible, mi madre. Junto a ella había una niña pequeña, de unos 6 años, sosteniendo un osito de peluche y mirando alrededor con ojos abiertos de par en par. «Emi», dijo papá con la voz tensa. «¿Qué haces aquí?» Mamá tomó una respiración profunda. «Larry, lo siento mucho por todo. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero ella está aquí», señaló a la niña. «Esta es María, tu hija». La sala quedó en silencio. Sentí como si no pudiera respirar. El rostro de papá mostraba una mezcla de emociones, shock, ira, incredulidad y luego algo más. «Mi hija», repitió. Mamá asintió. «Estaba embarazada cuando me fui. No lo sabía entonces. Te juro, Larry, he cometido muchos errores. No te estoy pidiendo que me perdones, pero María merece conocer a su padre». Vi cómo papá se arrodillaba al nivel de la niña. «Hola, María», dijo suavemente. «Soy tu papá». María lo miró tímidamente. «Hola», susurró. Mientras papá hablaba con María, noté a Lauren de pie en la puerta, con el rostro pálido. Se giró y se alejó rápidamente. Quise seguirla, pero me sentí atrapada, incapaz de moverme. Las siguientes horas fueron un borrón, muchas conversaciones de adultos que no debía escuchar, voces elevadas y lágrimas. Me escondí en mi habitación, abrazando mis rodillas al pecho, tratando de entender todo. Más tarde esa noche, papá vino a hablar conmigo. «Julie», dijo, sentado al borde de mi cama, «sé que es mucho para asimilar. Tu mamá cometió algunos errores graves, pero María es inocente en todo esto. Ella es tu hermana. He decidido darle otra oportunidad por el bien de María». Al día siguiente, observé por mi ventana mientras Lauren empacaba su coche. Me miró y me vi con lágrimas en los ojos. Ella saludó y me despedí, sintiendo como si una parte de mí se fuera con ella. Mamá y María se mudaron ese mismo día. María tomó la habitación de invitados y mamá ocupó su antiguo lugar en la habitación de papá. Se sentía mal, como si estuviera borrando los últimos 6 años, como si nunca hubieran ocurrido. Los años que siguieron fueron complicados. Mamá había vuelto, pero no fue la reunión familiar feliz que esperaba cuando era más joven. Podría haber soñado con tener una relación cercana con mi mamá, pero nunca sucedió realmente. Ella adoraba a María, dándole toda la atención y el amor, pero conmigo siempre había una distancia, una sensación de incomodidad que nunca desapareció. María solo era una niña, no pidió ser parte de su complicada situación. Traté de no resentirme, pero fue difícil, especialmente cuando veía lo fácilmente que ella encajaba en la vida de papá y mamá de una manera que yo nunca parecía hacerlo. Para cuando cumplí 19 años, estaba más que lista para ir a la universidad.
Decidí estudiar zoología porque los animales siempre me parecieron más fáciles de entender que las personas, no juzgaban, no tenían emociones complicadas y no venían con historias familiares desordenadas. Simplemente eran. El día que me fui a la universidad fue agridulce. Papá me abrazó fuertemente, sus ojos nublados. Estoy tan orgulloso de ti, Julie. Vas a hacer grandes cosas, dijo. Mamá me dio una palmada incómoda en el hombro y deseó buena suerte, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. María, ahora de 14 años, puso los ojos en blanco y murmuró. Finalmente tengo mi propia habitación. Fingí no oírla y me concentré en el cálido abrazo de papá. La universidad fue un alivio. Por primera vez, estuve lejos de la tensión en casa y del constante recordatorio de mi complicada situación familiar. Me lancé a mis estudios, encontrando paz en el mundo de los animales y la naturaleza. Pero aunque me fue bien en la escuela, luché socialmente. Años sintiéndome como una extraña en mi propia familia dejaron una marca. Era callada, reservada y siempre tenía miedo de acercarme demasiado a las personas. ¿Y si se iban como mamá? ¿Y si me reemplazaban como María parecía haber hecho? En cambio, encontré consuelo en el pequeño zoológico del campus, donde era voluntaria en mi tiempo libre, cuidando a los animales. Había una llama vieja y especialmente gruñona llamada Larry que se convirtió en mi favorita. No le gustaban la mayoría de las personas, pero parecía tolerarme. Los años en la universidad pasaron rápido y, antes de darme cuenta, me estaba graduando. De pie en mi toga y birrete, diploma en mano, escaneé a la multitud. Papá estaba allí, sonriendo con orgullo, mamá y María también, aplaudiendo educadamente. Felicidades, Julie, dijo mamá con rigidez. Tu padre y yo hemos estado hablando y, bueno, creemos que es hora de que empieces a buscar tu propio lugar. Sabes, que despliegues tus alas, dijo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a papá, esperando que no estuviera de acuerdo con mamá, pero él simplemente miró hacia otro lado, su rostro lleno de dolor. ¿De verdad? Dije, tratando de mantener mi voz estable. Por supuesto, empezaré a buscar de inmediato, respondió. Los días después de mi graduación fueron tensos. Volví a mi casa de la infancia, pero no se sentía acogedora en absoluto. Papá hizo lo mejor que pudo para hacerme sentir cómoda, pero mamá y María dejaron claro que no me querían allí. Julie, ¿has empezado a buscar trabajo ya? Preguntó mamá durante el desayuno, con un tono que fingía ser dulce. Sabes que es importante poner un pie en la puerta temprano. Sí, agregó María con una sonrisa burlona. Y tal vez también podrías encontrar tu propio lugar. Aquí se está haciendo un poco estrecho. Las noches eran las más difíciles. Todavía necesitaba mi luz nocturna para dormir, algo que a María no le importaba. Una noche, mientras me preparaba para dormir, ella irrumpió en mi habitación, seria. Se rió sarcásticamente señalando mi luz nocturna. Tienes 23 años y todavía necesitas eso. No es de extrañar que no tengas amigos. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza. Déjame en paz, María, murmuré. Pero ella no había terminado. Al día siguiente, en la cena, lo volvió a mencionar, esta vez delante de todos. Oye, papá, dijo mamá, su voz goteando preocupación fingida, ¿no crees que Julie debería ver a una terapeuta o algo así? Quiero decir, es una adulta que le tiene miedo a la oscuridad y no puede hacer amigos. Eso no es normal, ¿verdad? Algo dentro de mí se rompió. Años de dolor y enojo acumulados estallaron. ¿Quieres saber por qué soy así, María? Dije, mi voz temblando. Es porque cuando tenía 6 años, mi madre me dejó sola en una casa oscura y vacía durante días. ¿Tienes idea de lo que eso hace a una niña? La mesa quedó en silencio. Papá miró fijamente su plato, su rostro lleno de culpa y dolor. Los ojos de mamá se agrandaron de shock y luego se llenaron
¿Cómo te atreves?, gritó. ¿Cómo puedes ser tan cruel y vengativa? He intentado tanto enmendarme, ser una familia de nuevo, y así me lo pagas. Mientras mamá continuaba su desahogo lloroso, María sonrió triunfalmente. Me di cuenta de algo, no puedo vivir aquí más. Esto no es mi hogar y estas personas no son mi familia, al menos no realmente. Desde ese día, me lancé a la búsqueda de empleo con nueva determinación. Finalmente, una luz de esperanza, tenía una entrevista programada en un pequeño centro de rehabilitación de vida silvestre. No era un trabajo glamoroso, pero era un comienzo. Dejé la casa esa mañana sintiéndome cautelosamente optimista, pero cuando llegué, encontré una nota garabateada apresuradamente en la puerta. Entrevistas canceladas por circunstancias imprevistas. Pedimos disculpas por el inconveniente. Decepcionada, regresé a casa antes de lo previsto. Abrí la puerta principal y escuché voces provenientes de la sala, mamá y María, profundamente en conversación. Estaba a punto de dejarles saber que había llegado cuando escuché mi nombre. Julie no está por ningún lado, estaba diciendo María. Quiero decir, no es justo que ella reciba parte del dinero de papá. Ella ni siquiera es realmente parte de esta familia, lo sé, cariño. Sí, respondió mamá en un tono calmado, pero tenemos que ser pacientes. Una vez que se mude, será más fácil convencer a tu padre de cambiar su testamento. Solo tenemos que seguir empujándola para que se vaya. Se sintió como si me hubieran echado un cubo de agua helada encima. No solo querían que me fuera de la casa, sino que me sacaran de la familia por completo, y también estaban tras mi herencia. Me senté en mi cama, la mente acelerada. ¿Qué debo hacer? ¿Debería decírselo a papá?, pensé. Pero, ¿él me creería sobre mamá y María? Él ya había perdonado a mamá por habernos dejado antes y las amaba a ambas. Tal vez tomaría su lado. Mi primer poco de suerte llegó cuando vi una oferta de trabajo en el zoológico de Oklahoma City. Necesitaban un zoólogo para ayudar con su programa de rehabilitación de vida silvestre. No era un trabajo elegante, pero era exactamente para lo que había sido entrenada. Envié mi solicitud de inmediato y, para mi sorpresa y felicidad, me llamaron para una entrevista. El día de la entrevista, me paré frente a la entrada principal del zoológico, tomando respiraciones profundas para calmar mis nervios. La entrevista fue mejor de lo que podría haber imaginado. El jefe de zoología, el Dr. Frank, parecía impresionado con mi conocimiento y pasión. «Tienes el trabajo, Julie», dijo con una sonrisa cálida. «Bienvenida al equipo». Podría haber llorado de alivio. Finalmente, algo iba bien. Trabajar en el zoológico era todo lo que había esperado y más. Pasaba mis días cuidando de la vida silvestre herida, educando a los visitantes sobre la conservación e incluso ayudando con proyectos de investigación. Por las noches, regresaba a mi pequeño apartamento, que pude alquilar con el dinero que ahorré. Para combatir la soledad, comencé a unirme a foros en línea para amantes de los animales y personas con intereses similares. Fue allí donde conocí a Scott. Scott era de la misma ciudad, compartía mi amor por los animales y tenía un gran sentido del humor que me hacía reír incluso en mis días más difíciles. Empezamos a chatear regularmente, compartiendo historias sobre nuestro día y discutiendo todo, desde los últimos esfuerzos de conservación hasta nuestros libros favoritos. Un día, Scott sugirió que intercambiáramos fotos. Con manos temblorosas, le envié una foto reciente mía en el zoológico. Él respondió con una foto de sí mismo, tenía ojos amables y una sonrisa cálida que hizo que mi corazón latiera más rápido. Pero, por mucho que disfrutara nuestras conversaciones, la idea de encontrarnos en persona o incluso admitir mis crecientes sentimientos me asustaba. ¿Y si me rechaza una vez que conozca a la verdadera yo?, pensaba. ¿Y si se va como mamá? Alrededor de esta época, comencé a hablar con Hannah, una chica que conocí en un foro de apoyo para personas con traumas infantiles.
Ella entendía mis miedos de una manera que nadie más lo había hecho antes. ¿Sabes lo que me ayuda, Hannah? Escribí. Un día escribo correos electrónicos a personas con las que no puedo hablar en la vida real. Expreso todo lo que siento, todas las cosas que desearía poder decir, pero no los envío. Simplemente los guardo como borradores. Es realmente terapéutico. Siguiendo el consejo de Hannah, comencé a escribir correos electrónicos a papá en los que le contaba todo, cómo escuché la conversación de mamá y María, cómo me sentía que él ya no parecía notarme y cómo me sentía como una extraña en mi propia familia. También comencé a escribirle a Scott en estos correos electrónicos, permitiéndome ser vulnerable de una manera que no podía en nuestras conversaciones. Scott, escribí, creo que me estoy enamorando de ti, pero tengo miedo. Tengo miedo de dejar que alguien se acerque a mí. Tengo miedo de ser herida de nuevo. Estos correos también permanecieron sin enviar, mis sentimientos guardados de manera segura en la carpeta de borradores. Papá me llamaba ocasionalmente, su voz mezclando preocupación y confusión. Julie, cariño, decía, ¿por qué no vienes a cenar este fin de semana? Te extrañamos. Cada vez encontraba una excusa. Lo siento, papá, tengo un gran proyecto en el trabajo, o, no me siento bien esta semana, quizás la próxima vez. Entonces, un jueves por la tarde, estaba en el centro comercial recogiendo algunas cosas cuando escuché una voz familiar llamar mi nombre. Julie, ¿eres tú? Me di la vuelta y allí estaba ella, Lauren, mi exmadrastra. Se veía mayor, pero sus ojos amables seguían siendo los mismos. Sabía quién era. Nos abrazamos, años de separación derritiéndose en un instante. Fue entonces cuando noté a un niño pequeño parado a su lado, mirándonos con curiosidad. Este es mi sobrino, Justin, explicó Lauren, acariciando el cabello del niño con afecto. Lo estoy criando ahora. Lauren explicó que su hermana había fallecido el año pasado. Me contó sobre su vida después de que ella y papá se separaron. Ella había estado por su cuenta hasta que la muerte de su hermana dejó a Justin bajo su cuidado. Después de eso, empezamos a vernos regularmente, a veces solo las dos, a veces con Justin. Un día, Lauren llamó y me pidió urgentemente que cuidara de Justin por la noche. Justin llegó a mi apartamento con su mochila mientras yo preparaba la cena en mi pequeña cocina. Podía oírlo teclear en mi laptop en la sala. Le dije que podía jugar los juegos si terminaba su tarea. Cuando salí de la cocina con 2 platos de espaguetis, encontré a Justin luciendo culpable, su rostro pálido. Julie, dijo, hice algo malo. Tenía curiosidad y vi estos correos en tu carpeta de borradores y los envié todos ellos. Lo siento mucho. El mundo pareció dar vueltas a mi alrededor. Esos correos electrónicos, mis pensamientos privados, mis sentimientos más profundos habían sido enviados al mundo, a papá, a Scott. Sentí que no podía respirar. Esa noche, después de que Justin se fue, me acosté en la cama, mi mente acelerada. ¿Qué pensará papá y Scott? Pensaba. Oh Dios, Scott. Mi teléfono vibró con una notificación de mensaje. Era de Scott, pero no pude obligarme a leerlo. ¿Y si estaba disgustado por mis sentimientos? ¿Y si nunca quiso hablarme de nuevo? Apenas dormí esa noche, dando vueltas y vueltas, imaginando todos los peores escenarios posibles. Unos días después, mi teléfono sonó. Era papá. Julie, dijo con voz seria, necesitamos hablar. ¿Puedes reunirte conmigo en el café cerca de tu antiguo colegio? Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba frente a papá en el pequeño café. Se veía cansado, su rostro mostraba líneas que antes no había notado. He recibido tus correos electrónicos, dijo en voz baja, Julie. No tenía idea de que te sentías así respecto a tu madre, a María, a todo. No pude mirarlo a los ojos, sintiéndome una mezcla de vergüenza y miedo dentro de mí. Julie, mírame, dijo papá.
Miré hacia arriba, sorprendida al ver lágrimas en sus ojos. Te amo más que a nada en este mundo. Lo siento tanto. No quise que sintieras que no eras importante para mí. Nunca fue mi intención. Hablamos durante horas, realmente hablamos de una manera que no lo habíamos hecho en años. Hablamos sobre el regreso de mamá, sobre María y sobre cómo me había sentido desplazada y olvidada. Papá escuchaba, realmente escuchaba, ocasionalmente secándose una lágrima. Finalmente, se levantó. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo, pero Julie, vamos a resolver esto, tú y yo. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de alivio y nerviosismo sobre lo que sucedería ahora. Pero no tuve mucho tiempo para pensarlo porque mi teléfono volvió a sonar. Era Scott. Julie, dijo con voz cálida pero un poco nerviosa, recibí tu correo electrónico y siento lo mismo. He tenido demasiado miedo para decirlo, pero realmente me gustas. ¿Te gustaría encontrarte para tomar un café? Mi corazón se elevó. Sí, dije, sorprendida de lo firme que estaba mi voz. Me encantaría. Al día siguiente, me encontré con Scott en una pequeña cafetería. Era aún más guapo en persona, con una sonrisa amable que me puso tranquila de inmediato. Hablamos durante horas sobre nuestros miedos, sueños y pasados. Por primera vez en años, me sentí realmente vista y comprendida. Mientras las hojas de otoño comenzaban a caer, mi teléfono sonó una mañana crujiente. Era papá. Julie, dijo, con voz cálida pero con algo serio debajo, me gustaría que vinieras a la cena de Acción de Gracias. Es importante para mí que estés allí. Algo en su tono me hizo aceptar. El día de Acción de Gracias llegó y me paré en el umbral de mi casa de la infancia, el corazón palpitando. Scott había ofrecido acompañarme para apoyarme, pero sentí que esto era algo que necesitaba enfrentar sola. Mamá abrió la puerta, su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Julie, qué bueno que te unas a nosotros. María, recostada en el sofá, apenas levantó la vista de su teléfono. Oh, viniste. Papá salió de la cocina y me abrazó cálidamente. Me alegra que estés aquí, cariño, susurró. Mientras nos sentábamos a cenar, la tensión era palpable. Mamá y María intercambiaron miradas, sus sonrisas eran forzadas y falsas, pero papá parecía inusualmente tranquilo. Justo cuando mamá comenzó a servir el pavó, papá aclaró su garganta. Antes de que empecemos, hay algo que necesitamos discutir, dijo, tirando una carpeta gruesa al lado de su silla. Papá comenzó a colocar documentos sobre la mesa. María, dijo, he sabido por un tiempo que algo no estaba bien, así que investigué un poco. Sostuvo un estado de cuenta bancario. Primero, descubrí retiros regulares de nuestras cuentas que yo no hice, cantidades considerables de hecho. De repente, el rostro de mamá palideció y María de repente dejó su plato, muy interesada. Papá continuó sacando otro documento. También contraté a un investigador privado, M. Él proporcionó evidencia fotográfica de tus encuentros con cierto caballero en el hotel de Oklahoma City. Mamá jadeó, llevándose la mano a la boca. Larry, podría explicarlo, dijo. Pero papá no había terminado. Sacó un último documento, su mano temblando ligeramente. Me hice una prueba de ADN, dijo en voz baja. María no es mi hija biológica. La sala quedó en silencio. El teléfono de María se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un estrépito. Mamá parecía a punto de desmayarse. Ya hablé con mi abogado, continuó papá, su voz firme aunque sus ojos mostraban emoción. Estoy solicitando el divorcio y temo que tendré que pedirles a ti y a María que abandonen esta casa. Mamá encontró su voz, reemplazando el shock con enojo. No puedes hacer esto. Te quitaré todo lo que tienes. En realidad, no podrás. Si intentas reclamar alguna propiedad, demandaré y exigiré el reembolso de todo el dinero que has tomado,
además de lo que he gastado criando a María. Mi abogado me asegura que tengo un caso muy sólido. Lágrimas corrían por el rostro de mamá al darse cuenta de la seriedad de la situación. María se sentó en silencio atónita, su mundo desmoronándose a su alrededor. En los días siguientes, mamá y María se mudaron, y papá y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, más fuertes que nunca. Empezamos a tener cenas semanales, largas conversaciones e incluso comenzamos a planear un viaje por carretera padre e hija. Un día, mientras tomábamos café, papá sacó el tema de Lauren con reticencia. He estado pensando mucho en el pasado, dijo, en los errores que cometí. Me puse en contacto con Lauren para disculparme. Hemos estado reuniéndonos para tomar café y hablar las cosas. Sonreí genuinamente, feliz por él. Eso es maravilloso, papá. Lauren es una mujer increíble. En cuanto a mí, las cosas con Scar iban mejor de lo que podría haber imaginado. Era paciente, amable y entendía mis miedos e inseguridades. Con su apoyo, incluso comencé a trabajar en mis problemas en terapia.